Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este de este viernes 14 de junio del año 2024. Y en este momento a las 9 en punto de la mañana, usted está sintonizando En Conexión por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. Y si usted entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Y aquí recibo el saludo de Carlos Arteaga, quien Carlos Arteaga nos saluda desde Yaracuy, donde está lloviendo muy fuerte, dice él. Aquí no, afortunadamente, sorpresivamente, se han equivocado los pronósticos porque el día está precioso, radiante, de un azul intenso con nubes blancas. Guillermo Useche nos saluda desde Puerto Ordaz. Hugo Boscán, orgullosos porque en la vida hay amores que se disfrutan y se mantienen con los años. Él dice tener 58, es un muchachito. Él está en Játiva, en España. Xavier Migüey está también en España, en Barcelona. Carlos Cuevas en Pensilvania. José de Villa en Maracaibo. Douglas Isturiz en El Salvador. Nelson Cardoso en Valencia, Estado Carabobo. Alfredo y Marianela en Toronto. El amigo Juan Acuña y su camión van hoy por Perryville, en Maryland. Está lejos. Doña María Alicia Sifontes deseándonos éxito. Muchas gracias. Usted siempre tan consecuente. Saeda Bon en Orlando, Gerardo Serrao en El Doral, Juan Bautista González en Caracas, Wolfgang Graterol en Puerto La Cruz. A ver, Henry Moreno en Atlanta. Es viernes y el cuerpo lo sabe, dice él. Javier Martínez también en Atlanta. Guillermo Lozada en Johns Creek, en Georgia. Carmen María Figuera. Dan Bento en Winter Garden. José Agudelo Amazon en Caja Seca, Estado Zulia. Edgar Bravo en Madrid. David Madrid en Montreal. Gisela Guenón en las calurosas playas de Tel Aviv. Wow. Magali Hernández también está lejos. Ella está en Dublín. Panchito Rebolledo en Dallas. Elías Acevedo en Ciudad Bolívar. Jesús Aguiar en Arequipa, Perú. Nelsa Vivas, no nos dice dónde está, pero nos saluda. José Enrique Mendoza en Margarita. Mimón y Ani están en Toronto con sol y 18 grados de temperatura. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami. Muy buenos días, Floralicia. Buenos días, César. Aquí estamos con todas las pilas puestas porque esta noche, después de la lluvia y la tormenta, regresamos con la luz que tiene el día al show de En la Vida y Amores, donde los estamos esperando. En el Colony Theater. Laura Rodríguez está en la producción general del programa y de En la Vida y Amores. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos y feliz viernes. Mariel Sofía Rodríguez, apoyando a Floralicia en la producción informativa, está en Madrid. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días y feliz viernes para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje. Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Eliseo, o Eliseo. San Metodio y santos mártires cordobeses Anastasio, Félix y Digna. El cuarto creciente ocurrió a la 1:19 de la madrugada con de un proyecto ya iniciado. También se puede reestructurar o replantear un arranque
a las 2:12 de la tarde, la luna entrará creciente en Libra y en Libra va a permanecer por todo el fin de semana, incluido el Día del Padre, el domingo 16. La luna de Libra es la luna de la paz, la luna del equilibrio, la luna de la armonía, la luna de las buena, pues, para el fin de semana. Resumiendo, por el día de hoy, cuarto creciente con la luna en esta efeméride conmemora el nacimiento de Karl Landsteiner, patólogo y biólogo austríaco que descubrió y tipificó los grupos sanguíneos, motivo por el cual se le concedió el Premio Nobel de Medicina en 1930. En España es el Día Nacional de las Lenguas, territorio desde el cual se extendió hasta Grecia e Italia. Fueron los romanos quienes la introdujeron. Propiedades nutritivas. A comer pepino. El programa que hemos preparado de estrategias de guerras del ejército de Estados Unidos. Con Volodymyr Zelensky en el marco de la cumbre del G7. Fueron dos acuerdos. El acuerdo que compromete a Washington a proporcionar a Kiev una amplia gama de asistencia militar, y el segundo acuerdo es el que suscribieron los países del G7 para brindar un préstamo de aproximadamente $300 mil millones que vienen de los activos rusos inmovilizados. Aquí en Miami vamos a conversar luego con la alcaldesa de Miami-Dade, la señora Daniela Levin Cava, a propósito del estado en que se encuentra el condado luego de las torrenciales lluvias de estos días. Pero, como decíamos, el día de hoy ha amanecido bastante despejado. Ojalá pues hayamos superado ya la situación de emergencia. De Miami subiremos a Baltimore para hablar con el analista político Eduardo Soto. ¿Qué contiene el proyecto 2025 de la Heritage Foundation? Este proyecto 2025 es una de las varias propuestas de grupos que apoyan a Donald Trump, un think tank. En este documento de más de 900 páginas, se plantea el despido de miles de funcionarios públicos, la ampliación de los poderes del presidente, el desmantelamiento del Departamento de Educación y otras agencias federales, la eliminación, por ejemplo, de la Reserva Federal. Luego iremos a Caracas para conversar con la politóloga Paola Bautista Alemán. También ella es dirigente de Primero Justicia, para con ella analizar la situación política, el cuadro político en Venezuela. Regresaremos a Miami para hablar con Carola Armitano. Ella es planificadora financiera. La tasa de porcentaje anual promedio de las tarjetas de crédito aumentó 22,8% el año pasado. Esto le costó a los consumidores $25 mil millones en tasas de interés. Tarjetas de crédito, mal tiempo para el consumidor. Y en Berlín vamos a conversar con el joven Iván Simonovic Pertíñez, Iván Andrés Simonovic Pertíñez. Él ha dirigido un documental titulado La prisión de mi padre. Ya habrán notado por el nombre y el apellido que se trata del hijo de Iván Simonovic. Este documental ganó el premio del público en el Festival de Gijón. Pasó por Thiers Entrant y se va a presentar en el Festival de Cine de Margarita. El foro para hoy: ¿qué significa estar autorrealizado? ¿Qué es la autorrealización? ¿Cuándo logro la autorrealización? ¿Cómo la mido?
Nos va a acompañar la psicóloga sanitaria Sara Plan desde Málaga y aquí en Orlando Jennifer McGee, coach de relaciones interpersonales. Ese pues es el programa que hemos preparado para el día de hoy, viernes 14 de junio. El 14 de junio de 1699, en la Royal Society of London, el mecánico británico Thomas Savery presenta la primera máquina de vapor. El 14 de junio de 1777, en el condado en los Estados Unidos, el gobierno adopta como bandera las Stars and Stripes, barras y estrellas. Por eso hoy aquí en Estados Unidos es el Día de la Bandera. El 14 de junio de 1789, en el condado de Bourbon, el reverendo Elijah Craig pone en venta un whisky de elaboración propio, al que llamaría Bourbon. El 14 de junio de 1823, Guatemala se separa de México. En 1832, el gobierno del general Páez deroga la prohibición de matrimonio entre venezolanos y españoles. Bolívar había prohibido que se casaran. Eso lo deroga José Antonio Páez. El 14 de junio de 1900, el esgrimista cubano Ramón Fons se convierte en el primer latinoamericano en ganar una medalla de oro. Fue en los Juegos Olímpicos de París. Ese mismo día, en el Océano Pacífico, Estados Unidos se anexa el archipiélago de Hawái. El 14 de junio de 1905 se subleva la tripulación del acorazado Potiomkin, allí frente a Odessa. Esto es lo que da pie para la clásica película de Sergei Eisenstein, precisamente con ese título, Acorazado Potiomkin o Potiomkin. El 14 de junio de 1920 fallece a los 56 años, muy joven, Max Weber, economista, historiador, filósofo y sociólogo alemán, considerado el padre de la sociología moderna. El 14 de junio de 1928 nació en Argentina Ernesto Guevara, conocido como el Che, guerrillero y médico, político. Aquí le presentan como político cubano de origen argentino. Ha pasado la historia como un asesino prácticamente. Falleció en las montañas de Bolivia en 1967 cuando tenía apenas 37 años. El 14 de junio de 1933 nació Jerzy Kosinski, el escritor polaco, autor entre otras de Desde el Jardín. Tenía 58 años cuando falleció en 1991. El 14 de junio de 1938 nace ¿quién? Superman. Sí, Clark Kent. Es cuando Action Comics presenta aquí en Estados Unidos el personaje de Superman. De manera tal de que Superman tiene 86 años ya. El 14 de junio de 1939 nació el gran escritor Manuel Vázquez Montalbán, autor de una obra importante y en materia de novela negra, el padre de Pepe Carvalho, el detective. Falleció en el año 2003, apenas tenía 64 años. Hoy está cumpliendo 78 años Donald Trump. Aquí le presentan como empresario y político estadounidense, presidente número 45 de Estados Unidos. El 14 de junio de 1982, el Reino Unido de la Gran Bretaña derrotó a la Argentina en la Guerra de las Malvinas. Los altos mandos acordaron el alto al fuego, la rendición e inicio del desalojo de los argentinos de los archipiélagos australes. El 14 de junio de 1985, 39 años atrás, se firmó el Acuerdo de Schengen, que establece la Europa sin fronteras. Y el 14 de junio de 1986 falleció en Ginebra, a la edad de 86 años, uno de los grandes de las letras de todos los tiempos en todos los idiomas, el argentino Jorge Luis Borges. El reloj indica 9:15 de la mañana.
14 de junio de 1936 nace Rainey Obie Benson, uno de los cantantes de The Four Tops. El 14 de junio de 1961 nació este caballero, Boy George, de la banda británica Culture Club. El 14 de junio de 1977, en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York, Led Zeppelin tocó la última de 6 noches con las entradas agotadas. El editorial con César Miguel Rondón. Hoy Donald Trump está cumpliendo 78 años. Es poco si lo comparamos con los 80 que tiene Mick Jagger o los 81 que tiene Paul McCartney. Claro, estos dos lucen sumamente jóvenes, brincando y cantando rock en escenarios ante públicos multitudinarios por más de 3 horas. No pedimos que el señor Trump haga eso, que tampoco lo pretende. El señor Trump, de volver a la Casa Blanca, entraría entonces de 78 años. Y estamos hablando de una edad realmente avanzada. Cuando Ronald Reagan asumió la presidencia, tenía 69 años y en ese momento era el presidente mayor en juramentarse al frente de la nación. Ahora, cuando decimos la edad de Donald Trump, lo que llama la atención es que Bill Clinton, que abandonó la Casa Blanca, salió de la Casa Blanca hace 23 años, es menor que Donald Trump. Bill Clinton, por no hablar de Barack Obama, que apenas tiene 62 años. Pero claro, la edad avanzada de Donald Trump queda absolutamente minimizada frente a los 81 años de Joe Biden. Biden le lleva 3 años, pero pueden lucir para muchos más, habida cuenta del estado físico del actual presidente. Ahora, el detalle van bastante más allá de un mero problema biológico. El detalle está también en un problema ideológico, políticamente ideológico. Porque no es que estamos yendo hacia personas de avanzada edad, sino que estamos yendo hacia personas de edad, ideas un tanto retrógradas. Por ejemplo, circula en Estados Unidos el documento de la Heritage Foundation, conocido como Proyecto 2025. Este lo ha elaborado un think tank muy cercano a Donald Trump. En este documento, por ejemplo, ¿qué se plantea? Aquí tengo una primera idea. Toda la burocracia federal, incluidas las agencias independientes como el Departamento de Justicia, deben quedar bajo control presidencial directo. Esto es lo que se conoce como teoría del Ejecutivo Unitario. Muchos más poderes para el presidente. Se exige eliminar protecciones laborales para miles de empleados gubernamentales que luego podrían ser reemplazados por personas designadas políticamente. Es decir, el presidente podría nombrar solo la gente de su más absoluta confianza a cualquier nivel. Y entre las agencias a eliminar, no solo eliminar el Departamento de Justicia, eliminar la Reserva Federal, nada menos. El documento propone recortar drásticamente el dinero federal para la investigación y la inversión en energías renovables y pide que el próximo presidente detenga la guerra contra el petróleo y el gas natural. Los asesores económicos sugieren que una segunda administración Trump debería recortar los impuestos corporativos y sobre la renta, abolir, como ya dije, la Reserva Federal e incluso considerar un retorno a la moneda respaldada por el oro. No es un problema de edad, es un problema bastante
más grave. Es ir atrás, retroceder en la historia a toda velocidad. 9:22 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este viernes 14 de junio. Esto es En Conexión, por Éxito 107.1 FM en Miami. Y a las 9:26 vamos con las noticias más importantes de este viernes 14 de junio. El Papa Francisco y el presidente de Argentina, Javier Milei, se unieron hoy en un abrazo entre risas al encontrarse en una reunión de la cumbre del G7 en Apulia, Italia. Francisco se reunió hoy con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Gracias a su santidad por las oraciones por la paz para Ucrania, por la cercanía espiritual con nuestro pueblo y por la ayuda humanitaria para nuestra gente. Y añadió que dialogaron de la fórmula de paz, del papel de la Santa Sede en la consecución de una paz justa y duradera para Ucrania y de las expectativas para la cumbre global de paz, dijo Zelensky. El Papa se reunirá también con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien fue invitado al G7 en calidad de representante de turno del G20. El presidente ruso Vladimir Putin aseguró hoy que ordenará un inmediato alto al fuego tan pronto como Ucrania retire sus tropas de las 4 regiones ocupadas por Moscú en el este y sur del país y renuncie a sus planes de ingresar en la OTAN. A lo que respondió el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, al afirmar que la propuesta del presidente ruso Vladimir Putin de declarar un alto al fuego si Ucrania entrega sus territorios ocupados por Rusia no es una iniciativa de paz, sino de más agresión, y afirmó que no está hecha de buena fe. No es una propuesta de paz, es una propuesta de más agresión, más ocupación. Por su parte, el secretario de Defensa Lloyd Austin aseguró que el presidente Putin no está en condiciones de decir a Ucrania lo que ha de hacer para conseguir la paz. La Corte Suprema en Washington dictaminó en decisión unánime que un grupo de médicos antiaborto no tiene ninguna base legal para impugnar el acceso a la mifepristona, uno de los 2 medicamentos comúnmente utilizados en el aborto con medicamentos. Como resultado, el acceso a la mifepristona no cambiará. La opinión, escrita por el juez Brett Kavanaugh, se puso del lado de la administración Biden y de Danco, el fabricante de la versión de marca de mifepristona. Revocó una decisión de un tribunal inferior que habría dificultado la obtención del medicamento que se utiliza en aproximadamente 2/3 de los abortos en los Estados Unidos. Los jueces encontraron que los médicos conservadores en la demanda no demostraron que hubieran sido perjudicados personalmente por las acciones del gobierno que regulaban la mifepristona. El representante Matt Gaetz, republicano por Florida, dijo que durante la reunión del Partido Republicano en la Cámara de Representantes, el expresidente Donald Trump criticó los $61,000 millones para Ucrania, aprobados bajo el liderazgo del presidente de la Cámara, Mike Johnson, también republicano por Florida, y señaló su desinterés en enviar apoyo al país devastado por la guerra. Nunca estarán allí para ayudarnos, escribió Gaetz en una publicación en X, compartiendo así comentarios de Trump en la reunión de la mañana. Según Gaetz, Trump también afirmó que Estados Unidos debería pagar a nuestras tropas en lugar de enviar miles de millones de dólares a Ucrania. Que Trump destroce la ayuda a Ucrania en la cara del Speaker Johnson es tan épico, añadió Gaetz. El grupo chií libanés Hezbollah aseguró hoy viernes que ha disparado decenas de cohetes contra 2 localidades del norte de Israel, después de que un bombardeo israelí causara anoche la muerte de 2 mujeres en el sur del Líbano en medio de una intensificación de los choques entre ambos. Según la nota de Hezbollah, para la acción emplearon decenas de proyectiles tipo Katyusha y Falah. Estos últimos, unos cohetes de fabricación iraní introducidos este año en la batalla como opción de mayor envergadura. Los países de la Unión Europea llegaron a un acuerdo hoy viernes sobre una directiva de lucha contra la corrupción, en la que se plantean definiciones y castigos con un máximo mínimo común
para delitos como los sobornos, la malversación o el tráfico de influencias, hasta ahora penados de forma heterogénea en los distintos Estados miembros. En adelante serán castigados como delitos penales en toda la Unión Europea el soborno en los sectores público y privado, la apropiación indebida, el tráfico de influencias, la obstrucción de la justicia y el enriquecimiento por delitos de corrupción. En Perú, una serie de proyectos de ley y normas aprobados por el Congreso en los últimos días han generado un abierto enfrentamiento con el Ministerio Público, que le exige respeto a la Constitución y a la separación de poderes en un pronunciamiento público. La Junta de Fiscales Supremos y los presidentes de las Juntas de Fiscales Superiores del Perú manifestaron en concreto su rechazo a un proyecto de reforma constitucional que declara en reorganización a la Junta Nacional de Justicia, el máximo órgano de la judicatura peruana, y al Ministerio Público. El presidente argentino Javier Milei logró ayer su primer triunfo legislativo tras 6 meses de gobierno, con la aprobación de la reforma más ambiciosa de los últimos 40 años. Ahora, en medio de una aparente buena racha, debe lidiar con una sociedad impaciente de logros económicos. La llamada Ley Bases pasó con lo justo el filtro del Senado tras una maratónica sesión y aún debe ser sancionada de manera definitiva por la Cámara Baja. En la negociada y reducida reforma se incluyen privatizaciones de empresas públicas, modificaciones tributarias, desregulaciones económicas, la delegación de facultades especiales al Ejecutivo y un régimen especial para grandes inversiones. El presidente Joe Biden afirmó que no indultará a su hijo Hunter ni conmutará su condena, después de que un tribunal lo declarara culpable de posesión ilegal de un arma de fuego. No, respondió Biden, cuando los periodistas le preguntaron durante una rueda de prensa en la cumbre del G7 en Italia si le conmutaría la pena. No voy a indultarlo, añadió el mandatario, afirmando estar orgulloso de su hijo, que fue declarado culpable esta semana, pero que todavía está pendiente de que el tribunal dictamine la condena. Hunter Biden se enfrenta a una pena de hasta 25 años de cárcel, pero se espera que reciba una sentencia más leve, ya que no tiene antecedentes penales y que el arma en cuestión no fue utilizada en ningún crimen. Los líderes del G7 acordaron prestarle a Ucrania $50.000 millones este año, respaldados por ganancias de activos rusos congelados, para ayudar al esfuerzo bélico y de reconstrucción del país. Este plan lleva años preparándose y es una victoria para Biden, quien ha estado presionando a sus aliados para que acepten el acuerdo, en medio de las dudas de algunos países europeos. Pero aún quedan detalles clave por resolver. Washington está claro exactamente cuánto terminará prestando, aunque no está claro. Washington está dispuesto, a otorgar un préstamo de hasta $50.000 millones, aunque no está claro exactamente cuánto terminará prestando Estados Unidos, ya que otros países colaborarán para compartir el riesgo. También Biden y Volodymyr Zelensky firmaron un pacto de seguridad bilateral de 10 años, enmarcado como un puente hacia la eventual membresía de Ucrania en la OTAN. El acuerdo, similar a los que Ucrania ha firmado con otros aliados occidentales, fortalecería la cooperación en materia de defensa entre los dos países y compromete a Estados Unidos a ayudar a Ucrania a mejorar sus capacidades de defensa aérea. Bien, vamos entonces con nuestra primera entrevista del día de hoy, precisamente sobre esta noticia del acuerdo que acabo de leer. Vamos a Washington. Ahí está el señor Robert Ivan Ellis. Él es investigador y profesor de estudios internacionales en el Instituto de Estudios Estratégicos y de Guerra del Ejército de los Estados Unidos. Señor Ellis, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Buenos días, un gusto de estar con usted en el programa. ¿Cuál es el verdadero alcance del acuerdo firmado ayer por el presidente Biden y el presidente Zelensky en el marco de la G7? Bueno, primero que nada es importante destacar que es un acuerdo ejecutivo y no un tratado con una permanencia o compromiso legal entre los dos países. Con esto es posible que un presidente en el futuro podría cambiarlo, aunque
Exactamente. Pero realmente el valor principal es tomar la coordinación, digamos, improvisado que ha existido entre los Estados Unidos y Ucrania y en el marco de OTAN y Ucrania y intentar ponerlo de forma más sistematizada. O sea, habla, por ejemplo, de aspectos de coordinación de inteligencia, un marco para cooperación institucional, de temas de el base de defensa industrial y varios otros aspectos. O sea que es una manera básicamente de dar más confianza y sistematizar este proceso de dar una ayuda a Ucrania más racional. Pero pongamos que en noviembre es electo Donald Trump. Donald Trump, quien no ha declarado precisamente a favor de Ucrania en esta guerra, ¿podría entonces eliminar este acuerdo? Bueno, cuando es un acuerdo ejecutivo, entonces, igual como pasó con inmigración, siempre otro presidente ya puede hacer o deshacer acuerdos ejecutivos, siempre es el riesgo. Aunque no es necesariamente cierto que una victoria de presidente Trump va a nulificar todo esto. Hay cierta momento institucional en este proceso de sistematización. Yo creo que esa es parte de la idea. Y también, bueno, por mi parte, yo también haber servido bajo el secretario de Estado Pompeo durante la administración de Trump anteriormente. Y a veces, o sea, uno presume que un presidente Trump va a hacer algo, cancelar todo, va a caer al cielo. Y yo le digo personalmente que no es cierto. Muy bien, muy importante escuchar esa opinión. Hay en todo esto un elemento militar muy delicado, señor Ellis. Vladimir Putin se ha molestado, ha dicho que es un robo el congelamiento de los activos rusos en Europa, de donde se va a tomar el dinero para ayudar a Ucrania. Y dice, esto no va a quedar impune. Esto en momentos en que tenemos una flotilla de buques de guerra y un submarino nuclear en el puerto de La Habana a 90 millas de Estados Unidos. Me gustaría su opinión al respecto, por favor. Absolutamente. O sea, hay dos partes de esto. Número uno, lo que Putin dice, por supuesto, no es cierto. O sea, que básicamente, legalmente se ha congelado 300 millones de dólares en bienes de Banco Central de Rusia, de lo cual más o menos interés y ganancias ha ido acumulado. Entonces, bajo las leyes de Europa, entonces lo que están mirando no es confiscar el dinero, sino el derecho a las ganancias. Y básicamente estos 50 mil millones es un préstamo cubierto por las ganancias. Entonces, bueno, por supuesto, Putin es molesta. El otro lado es este tema de los buques de guerra. Y realmente yo creo que es muy mal entendido en mucho de la prensa acá. Número uno, es interesante porque muestra un cálculo militar no muy lógico. Por un lado, por ejemplo, esta fregata que Putin ha enviado es uno de 3 fregatas que tiene. O sea, de dedicar este grupo de mucho costo al Caribe significa que no está disponible en Ucrania, donde, como hemos visto, por su muy mal desempeño en el Mar Negro, etcétera. O sea, realmente ya Putin necesita cualquier barco que tiene. Número 2, muestra quizás también la falta de confianza en estos buques y sus aliados. Por ejemplo, el hecho que, bueno, no es tan inusual, pero el hecho de incluir un buque de remolco de rescate entre los 4 indica que no confía ni en Cuba ni en Venezuela de ayudar, de no quedarse estancados si algo pasa a esos otros 3 barcos. Y bueno, también hemos visto que, o sea, de forma inmediata los Estados Unidos ya observó y ya ha seguido esto con sus propios desarrolladores hasta los canadienses, hasta los patrullas norteamericanos. O sea, y bueno, también el submarino es un submarino relativamente nuevo y de entregarlo muy cerca, donde no solo está como fuera de la guerra, pero
observable, medido en cuanto a sus señales electrónicos. Entonces, en cierta forma, en todas las dimensiones militares, o sea, no es muy lógico, sino un señal. Pero para concluir, hay una dimensión que sí para mí es un poco preocupante. Esto es, si queda en esta área durante estas elecciones en Venezuela el 28 de julio. de julio. Muchos se preocupan que ahora ya Mundo González, el venezolano de la oposición, tiene, según algunos impuestos, un ventaja de hasta 50% o más. O sea, por supuesto, Maduro, como en el pasado, podría, digamos, robar las elecciones con todas las medidas normales de intimidar votantes, ya quitar balotos, etcétera. Pero si llega demasiado grande para robar, entonces lo lógico es buscar algo como una crisis internacional para desviarlo. Lo lógico es algo que tiene que ver con Guyana, con Esquivel. Sí. Entonces, la posibilidad, si Maduro fabrica una crisis internacional, bueno, y ha hecho en el pasado la oposición acusándolo a lazos a los guianeses con traición de la patria. Entonces, si fabrique esto en el momento en que hay buques de guerra altamente armados Rusia en esta área, esto podría complicar, introducir una dimensión adicional de peligro. Bueno, eso podría ser parte del plan porque esto aumenta el peligro y Maduro dice que hay que anular la elección. Pero también me preocupa esto un poco de tener barcos rusos de guerra en el medio de un crisis fabricado en el Caribe. Ya. Interesantísimo lo que nos ha dicho, señor Ellis. Le agradezco mucho que nos haya atendido en la mañana de hoy. Un gran gusto para mí. Muchas gracias. Robert Ivan Ellis es investigador y profesor de estudios internacionales en el Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército de los Estados Unidos, allí en Washington, y como lo dijo, fue asesor directo de Mike Pompeo en la Secretaría de Estado cuando la administración Trump. Son las 9:43 de la mañana, una pequeña pausa y al regreso vamos a conversar con la alcaldesa de Miami-Dade, la señora Daniela Levin Cava. Esto es En Conexión, por Éxito 107.1 FM en Miami. Bien, tenemos en la línea, todavía no está con nosotros, vamos a esperar a que nos contacte la señora Daniela Levin Cava, la alcaldesa de Miami-Dade. Las lluvias torrenciales de los dos últimos días, miércoles y jueves, dejaron inundaciones potencialmente mortales en todo el sur de la península, dejando a la región en estado de emergencia y advirtiendo a los residentes que se mantengan alejados de las carreteras inundadas. Partes de Broward y Miami-Dade estuvieron sometidas a advertencias de inundaciones. Hubo cientos de cancelaciones de vuelos en el aeropuerto de Miami y de Fort Lauderdale. Los trenes también vieron afectados sus viajes, pues algunas zonas en Aventura, hacia el norte y hacia el sur, se hicieron inviables. Algunas zonas presentaron cortes preventivos de electricidad. El gobernador Ron DeSantis declaró estado de emergencia para Miami-Dade, Broward y otros condados de Florida debido a las fuertes lluvias que inundaron la zona. ¿Qué ocurre con la infraestructura en Broward y Miami-Dade? Estamos hablando de unas 7 millones de personas que están en las zonas afectadas. César, ¿Sí? te cuento, la alcaldesa que está en este momento pues manejando con todo su equipo las distintas emergencias que han surgido en relación a las inundaciones, está en este momento atendiendo otra llamada y estamos tratando de hacer contacto con otro de nuestros invitados en el programa mientras recibimos la llamada de la alcaldesa. Muy bien.
¿Estamos, Laura? Eh, Bueno, estas tormentas y la inundación fue horrible, especialmente en el noreste. Citan y también los servicios de los bomberos, los policías, los de las carreteras, trabajando día y noche. Y también del agua, porque el alcantarillado, muy importante que protegemos para que no tenemos polución en nuestro sistema de agua. ¿Cuál es la zona más afectada en este momento? El noreste del condado, de North Miami hasta Ventura, Bal Harbour, parece que fue el peor. Al sur tuvimos menos problemas, pero alrededor del condado hay áreas de inundación. Y por eso estamos dando las precauciones que todos tienen que tomar y siguiendo, porque va a llover más. Dice the weather, eso que va a llover más, entonces todos estamos de guardia. Afortunadamente no ha habido víctimas, ¿verdad? No ha habido heridos, damnificados o muertos tampoco. Exactamente. Eso sí, estoy muy agradecida que la gente prestó atención a las noticias y así no tuvimos malas noticias, de verdad. ¿Qué medidas especiales ha dispuesto usted para esa zona alrededor de Aventura y Bal Harbour? Sí, todavía tienen que tener precaución, no salir si no tienen que salir, no ir en carro si no tienen que ir, porque todavía hay áreas de inundación. Estamos usando los pumps para bombas, estamos usando las bombas con muy buenos resultados. Queremos que hasta que todo está limpio, que sigan con precaución. ¿Algún mensaje en especial que quiera darle a nuestra audiencia, alcaldesa? Quiero decir gracias porque los residentes y los negocios escuchaban las noticias y hicieron lo correcto. Y por eso no tuvimos malas noticias de ningunos heridos, como dice, muy, muy importante. Y vamos a seguir adelante dando información recién en nuestra página red, miami-dade.gov/hurricane, y escuchando las noticias para saber si hay áreas inundadas y si se ve, no entra ahí. Muy bien. Alcaldesa, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias y a su audiencia. Gracias. Daniela Levin Cava es la alcaldesa del condado de Miami-Dade. Ya la escucharon. Cualquier cosa, llame usted al 311 para informar sobre inundaciones en su área. En las casas, en las residencias, necesitan bolsas de arena para prevenir las inundaciones. Puertas adentro. Bolsas de arena en Miami. Douglas Park, 2755 Southwest 37 Avenida. En Opa-locka, 12950 Northwest en la 42 Avenida. Y en North Miami, en la zona afectada, 1855 Northeast en las 142 calle. El reloj indica 9:52 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César, el Papa Francisco abogó hoy ante los líderes del G7, las 7 democracias más avanzadas del mundo, por dar una dimensión ética a la inteligencia artificial y avisó de su uso en las guerras y la industria armamentística. Dijo: ninguna máquina debería elegir jamás poner fin a la vida de un ser humano, alertó el Papa, el primero en asistir a una cumbre de estas potencias compuestas por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, reunidas en la región italiana de Apulia, en el sur de Italia.
Francisco fue invitado por la primera ministra anfitriona, la italiana Giorgia Meloni, para hablar en el panel sobre inteligencia artificial y por eso, en su largo discurso, avisó de los estragos de su aplicación en la industria de la guerra, pidiendo prohibir las armas autónomas letales. Muy bien. Y curioso el abrazo entre risas con Milei. Con Javier Milei, el mismo que había dicho que el Papa era el diablo, ¿no? Ah, sí, pero ya se habían reunido también antes. Sí, ya no hay un diablo de por medio. Ya son dos argentinos. Sí. Muy bien. Gracias, Flor Alicia. A ver, tenemos acá, lo comenté en el editorial, el documento Proyecto 2025 preparado por Heritage Foundation, un think tank muy vinculado a Donald Trump. ¿Qué trae este documento? Vamos a Baltimore, allí está el analista político Eduardo Soto. Eduardo, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos en esta mañana. Mil gracias, César. Un placer como siempre. ¿Qué es este documento Proyecto 2025? Bueno, en general se trata de algo relativamente común, que es que los think tanks y las organizaciones que endosan a una campaña presidencial publican lo que son sus aspiraciones para una transición a esa administración y para lograr las metas políticas de esa campaña. Lo que hace de este proyecto algo más excepcional y alarmante es que los autores son los mismos funcionarios que ya ocuparon ciertos cargos importantísimos en el primer término del presidente Trump o que se rumoran con alto nivel de confianza que van a ocupar esos mismos puestos. Así que esto lee más como un memorándum de gabinete y algo más factible sobre lo que podemos anticipar si Donald Trump lograra ascender a un segundo término. Leo lo siguiente. Este proyecto propone que toda la burocracia federal, incluidas las agencias independientes como el Departamento de Justicia, queden bajo control presidencial directo. Una idea controvertida, conocida como teoría del Ejecutivo Unitario. ¿Más poder para un presidente todopoderoso? Así es, César. Y ese es uno de los componentes más alarmantes, porque esa clase profesional de empleados federales, asesores federales, no existen por capricho. Este modelo que propone el proyecto 2025 y al cual aspira el equipo del presidente Donald Trump, el expresidente Donald Trump, es un modelo que vimos en la infancia de la República Americana, donde no se esperaba tanto el profesionalismo y el expertise por parte de los empleados federales, sino que las agencias se formaban con empleados que demostraban lealtad política al aspirante que luego ocupara la Casa Blanca. El presidente Andrew Jackson tuvo la reputación de haber acelerado este proceso de politizar la contratación y la selección de empleados federales, y la historia corta es que eso fue un fracaso, César. Sí. Las corporaciones, por ejemplo, en aquel entonces, en el siglo XIX, las compañías que controlaban los rieles y el mercado de aquel entonces tenían mucho poder y podían básicamente comprar el derecho a hacer lo que quieran con sus compañías, porque no tenían contrincantes en el gobierno que los fueran a fiscalizar. Se podía comprar la lealtad del gobierno federal siempre y cuando estabas afiliado con el partido y el candidato correcto. Leo también. Se sugiere que Trump, de regresar a la Casa Blanca, debería recortar impuestos corporativos y sobre la renta, abolir la Reserva Federal e incluso considerar un retorno a la moneda respaldada por oro. Eliminar la Reserva Federal, volver al oro. Es increíble ver ideas como esas que hemos intentado, estos modelos económicos, hemos visto la riqueza acumulada más grande de la historia de la nación porque rechazamos estos modelos. Ver estas ideas plasmadas en un informe que tiene
bajo su autoría los nombres de funcionarios altísimos de la administración del presidente Trump. Compañías americanas importantísimas están enumeradas en esa lista de contribuidores a este proyecto. Es alarmante y también es algo que nos indica no solamente lo que la rama ejecutiva bajo un presidente Trump podría buscar, sino lo que el Congreso, con quien Trump se acaba de reunir esta semana, lo que se anticiparía que el Congreso logre por parte de este presidente Trump. A ver, ¿quiénes estarían, cuando hablas de personas de muy, muy alto nivel, podemos saber quiénes son? Bueno, dos individuos que figuran prominentemente en este informe como autores son Ken Cuccinelli y Ross Vought. Ken Cuccinelli fue alguien que diseñó gran parte de la arquitectura para reformar el sistema migratorio y cómo se procesa cuando se encuentra a alguien en la frontera tratando de cruzar ilegalmente, cuando se interceptan niños que no están acompañados en la frontera. Trataron de diseñar políticas que con un balance de crueldad y de deportaciones más aceleradas, la meta era desafiar a quienes buscarían buscar asilo en los Estados Unidos y tratar de eliminar lo que ellos perciben que son incentivos para tratar de venir a los Estados Unidos. El problema es que cuando se trata de ejecutar estas ideas que tienen cierto apoyo a través del electorado americano, cuando se tratan de ejecutar, hay retos legales, hay derechos internacionales, hay derechos humanitarios que no se pueden violentar. Y te cuento, César, por ejemplo, que uno de los elementos más curiosos de la administración de Trump en cuanto a la labor de Cuccinelli fue que la agencia de salud, con potestad sobre esos menores que llegan a la frontera no acompañados y tienen que albergarse en un sistema más humanitario, de lo cual le aplicaría de otra forma. Esos jóvenes, las niñas las sujetaron a un monitoreo de su ciclo menstrual con la meta de evitar que el gobierno federal estuviera facilitando el aborto. Y eso es cuando quiero ilustrar que cuando tratamos de ejecutar estas ideas, que tal vez en un vacío no suenan tan horribles, en la práctica vemos que la administración de Trump cometió barbaridades tratando de lograr estas metas. Dios. Bueno, ya veremos pues qué ocurre. Eduardo, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Mil gracias, César. Cuente conmigo siempre. Eduardo Soto, principal en Raven, es analista político y nos habló desde Baltimore. 10:01 de la mañana, Capicúa, una pequeña pausa y al regreso venimos con nuestro foro en el día de hoy, la autorrealización. ¿Qué es eso? Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. ¿Qué es la autorrealización? ¿Qué es estar autorrealizado? ¿Qué significa eso? Ese es nuestro foro en esta mañana. Vamos a contar con la participación de Sara Plan. Sara es psicóloga general sanitaria. Ella está en la bellísima ciudad de Málaga, frente al Mediterráneo. Sara, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Gracias por estar con nosotros. Hola César, buenas tardes. Es un placer estar aquí. Gracias. Y más cerca, aquí de este lado del océano, en la ciudad de Orlando, está Jennifer McKee. Jennifer es coach de relaciones interpersonales, es licenciada en educación, es especialista en orientación de la conducta y recursos humanos. Jennifer, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por la invitación. Gracias, Jennifer. ¿Qué es la autorrealización? ¿Qué es estar autorrealizado? Comienzo con Sara, al otro lado del océano. Pues la autorrealización es un estado en el que la persona alcanza su máximo potencial, ¿no? Y se siente plena y satisfecha con su vida. De hecho, el psicólogo Abraham Maslow, que es psicólogo humanista, representó la jerarquía de necesidades básicas, ¿no? del ser humano, siendo el nivel más bajo la fisiológica y el nivel más alto sería la autorrealización.
Y a ver, ¿cómo logro yo? Porque dices, lograr el pleno desarrollo, todo el potencial. Sé Así cuál, es. y puedo saber cuál es todo mi potencial. Claro, tendrías que trabajar en tu potencial, ¿no? Las características de las personas autorrealizadas tienen un bienestar emocional, sienten más felicidad, satisfacción con la vida. Sería también dedicar tiempo a autoconocerse, ¿no? Reflexionar sobre los valores, las pasiones, la fortaleza, establecer metas, Ujú. ¿no? Que tienen que estar alineadas entre tu verdadero yo. También la autoaceptación, el saber que tenemos límites, que no somos perfectos, no tenemos imperfecciones, y todo eso al final será pues un cómputo en el que sabrás que estás en ese proceso de autorrealización, ¿no? Jennifer, para ti, ¿qué es la autorrealización? ¿Cómo concibes esto? Sí, bueno, la autorrealización es un trabajo constante. Yo creo que es algo que debemos estar actualizando diariamente, frecuentemente, porque la autorrealización va en función de los objetivos y las metas que nos vamos trazando. Y como seres humanos, entendiendo que la vida es un proceso de cambio constante, pues evidentemente estos objetivos y estas metas van a ser cambiantes. Entonces, nuestro proceso de autorrealización va a ir en función de eso. Además de que yo lo enfoco también dependiendo de las áreas en las que uno se desenvuelve. Uno va a tener un proceso de autorrealización a nivel profesional, con la familia, con los hijos, con las amistades, a nivel holístico también. Hoy está muy en tendencia todo lo que es la parte holística Ujú. y es una forma muy linda de combinar porque logras integrar todo lo que tiene que ver con tu cuerpo, tu mente y tu espíritu, alma o energía, dependiendo de cómo lo quieran llamar. Entonces creo que es un trabajo constante, va en función de las metas y objetivos que tú te plantees en la vida, ese proceso de autorrealización. Eh, sí. Te pregunto, Jennifer, si yo determino y puedo medir la autorrealización según mis objetivos, vale decir entonces que si yo tengo objetivos distintos en la vida, tendría niveles distintos de autorrealización. Yo creo que es algo muy personal. La autorrealización es un objetivo y un propósito muy personal de cada quien. Ya. No hay una varita realmente para poder medir dónde está el que realmente yo soy una persona que esté autorrealizada o no, porque va en lo que para mí es importante, lo que para mí es mi goal de vida, lo que para mí es alcanzar esa felicidad. Desafortunadamente creo que hoy en día las personas están sufriendo mucho de falta de autorrealización quizás o de frustración, entendiendo quizás la frustración como lo opuesto, porque los estándares para poder llegar a esa autorrealización son muy altos. Estamos en un nivel de competencia con las redes sociales donde vemos una perfección absoluta y Ujú. queremos llegar a esa perfección, no queremos llegar a esa felicidad que los demás nos están mostrando y no necesariamente eso tiene que ser mi autorrealización personal. Interesante. Hablaba Jennifer McGee. Sara, ¿cómo puedo yo procurar la autorrealización? ¿Por dónde debería comenzar? Pues como decía Jennifer, es muy importante el establecimiento de metas, ¿no? Tenemos que definir metas personales que sean significativas para cada persona, por eso será diferente en cada uno de nosotros. Tenemos que trabajar constantemente para alcanzarlas, ¿no? Tienen que estar alineadas con nuestro verdadero yo. También una parte muy importante sería el autoconocimiento, dedicar tiempo a reflexionar sobre nuestros valores, nuestras pasiones, autoaceptarnos, como dije antes, nuestras limitaciones y nuestros errores, ¿no? El saber que tanto nosotros como el resto de personas no somos perfectos, tenemos imperfecciones y tenemos que Ujú. aceptarlo, ¿no? Y trabajar también para mejorarlas. También es súper importante el equilibrio personal y profesional, es decir, mantener el equilibrio saludable entre las responsabilidades laborales y la vida personal, porque aquí el autocuidado también es crucial para ese bienestar personal, ¿no? Y por último también diría buscar experiencias significativas, ¿no? Participar en actividades que aporten alegría y sentido, por ejemplo, el trabajo, el arte, la naturaleza, relaciones interpersonales, según nuestros objetivos y nuestra forma también de ser, ¿no? Ya. Hablaba Sara Plan en Málaga. Jennifer, hablaste de las redes sociales y hablaste de frustraciones. Eh, ¿Qué rol juegan las redes sociales en esa dinámica
de estos tiempos donde yo quiero realizarme, pero las redes sociales están allí como bombardeándome continuamente. ¿Son para bien o son para mal? Yo creo que ambas cosas. Tienen su Ajá. parte negativa y su parte positiva, como todo en la vida, porque de eso se trata, entender dónde nos vamos moviendo, ¿no? Entonces, sí, de repente dentro de la parte, y vamos a comenzar con lo negativo para cerrar siempre con lo positivo, en lo negativo está esa subrealidad que nos está mostrando, está esa competencia que es mal entendida o mal llevada. Está el hecho de que podemos entrar en procesos de adicción, donde solamente encontramos refugio de alguna manera en las redes sociales. Entonces, si nos basamos en eso, obviamente tiene un componente muy negativo para yo poder establecer mis metas y a dónde yo quiero llegar, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando tengo a mis clientes en sesión, yo les pregunto, ¿cuáles son tus objetivos? Porque mientras más inalcanzables sean, obviamente tu camino y tu recorrido va a ser muy frustrante y va a ser muy fácil que fracases. Y el ejemplo más sencillo que pongo es cuando alguien quiere bajar de peso. Si tú te estableces una meta de 50 libras, obviamente el objetivo es muy alto y es muy fácil que tú fracases en ese proceso de alcanzar y de autorrealizar. En este caso, pues la pérdida de peso. Ahora, si tú te pones metas, objetivos a corto plazo, alcanzables, medibles, entonces de esa manera podemos garantizar el éxito y por supuesto te vas a sentir autorrealizado, que cumpliste esa meta y puedes entonces establecer la siguiente. Ahora, ¿de qué manera es positivo? Bueno, las redes sociales también nos conectan, nos brindan una cantidad de información, lo que es que buscar la vía de poder digerir todo lo que las redes sociales nos están dando para que entonces sea de un consumo sano y de beneficio y provecho para nuestros procesos personales. En lo que estaba hablando Jennifer, quiero vincularlo con algo que habías comentado previamente, Sara. Mis limitaciones. Dijiste incluso el término imperfecciones, creo. Eso me puede frustrar, saber que yo no puedo lograr algunas metas, y no puedo correr lo que quería correr o no puedo rebajar lo que quería rebajar. Y el plantearme metas más modestas, ¿de qué manera puede resultarme frustrante o no? ¿Cómo manejar esos niveles, digamos, limitantes? Sara, por favor. Claro, como dice Jennifer, es súper importante que los objetivos estén orientados a la parte más realista de nosotros. También tenemos que saber que no siempre vamos a conseguir esos objetivos o trabajar para ellos de la forma más perfecta, más eficiente, ¿no? Habrá veces en las que no podamos llegar y habrá veces en las que sí podamos llegar. Están también las emociones en juego, es también importante saber gestionarlas. Podemos utilizar, por ejemplo, la meditación, el escribir en un diario, la terapia también, ¿no? Al final es intentar mantenerse así, de forma positiva, llegando a esos objetivos y sabiendo esas imperfecciones que existen, aceptarlas y potenciar las fortalezas que tenemos, ¿no? Es tener siempre muy claro el objetivo, aunque haya baches por el camino, pero seguir en ese propio camino. Jennifer, habías dicho esto es un proceso continuo, ¿verdad? Pareciera que es un proceso de todos los días. No paro nunca. No termino cansado de procurar autorrealizarme y no me autorrealizo. Si nos hacemos consciente de esto y queremos vivir en ese estado de nivel de conciencia, obviamente va a ser agotador y va a ser desgastante. Esto es un proceso que tiene que hacerse de manera natural, de manera donde podamos disfrutar los procesos que la vida nos va llevando y nos va presentando. Y creo que allí es donde muchas personas se están quedando quizás atascadas en este proceso de querer conocer, querer entender, querer resolver, y dejamos de disfrutar realmente de los pequeños detalles, de las pequeñas cosas que también nos llevan a esa autorrealización. La autorrealización puede estar inclusive, César Miguel, desde el hecho de yo sentarme un domingo en mi casa a leer un libro y tomarme una taza de café. Eso para mí particularmente y personalmente me lleva a un proceso de autorrealización. Es mi espacio, es mi tiempo. Entonces, esto va desde cosas tan sencillas y tan simples como esto que acabo de ejemplificar, hasta
los proyectos personales o proyectos de familia que podamos establecer, que ya pues llevan un proceso mucho más grande, con muchas estrategias y con un compás de actividades que hay que llevar a cabo para cumplir estos objetivos. A ver, Jennifer puso un ejemplo magnífico. Ella se da por satisfecha un día en su casa tomándose una taza de café, leyendo un libro. Otras personas tienen otras aspiraciones, por ejemplo. Para decir algo que es muy frecuente aquí en el sur de Florida, donde todo el mundo prácticamente tiene una lanchita, un botecito, un dinghy, todos salen el fin de semana a pasear en su lancha, en su bote. Yo no tengo lancha ni bote y quedo absolutamente frustrado por ello. Lleno de no sé, de envidia, celos, rencores. ¿Eso de qué manera se puede manejar en este concepto de la autorrealización, Sara? Claro, y la clave está en la no comparación con el resto de las personas, sino en el autoconocimiento de ti mismo. En mis objetivos están puestos para mi propia satisfacción, para mi propio bienestar. Es muy importante estar presente y como decimos, ¿no? El poder valorar las cosas que tenemos en la vida. Cuanto más valor le pongas, cuanto más valor es el dar un paseo por la playa, el tomarte una taza de café, aunque no tenga una lancha, me puedo ir a la playa a pasear un rato, o puedo estar con mis hijos, o puedo irme al gimnasio también, estar feliz, ¿no? Ahí está la clave, en no compararse con el resto de personas que tienen diferentes circunstancias, diferentes vidas, cosas totalmente diferentes a nosotros, ¿no? Y centrarnos en nosotros mismos, en nuestra vida y en nuestros propios valores. Estamos llegando hacia el final de esta amena e interesante conversación. A manera de conclusión, ¿qué nos podrías decir, Jennifer? La autorrealización, César Miguel, es un proceso muy personal que hay que disfrutar. Yo creo que hoy en día la vida nos lleva por un proceso muy acelerados, la vida nos lleva, realmente hay que detenernos un poquito, disfrutar más de las cosas que tenemos, como dice Sara, hay que proyectar qué es lo que queremos, a dónde queremos llegar, pero de una manera sabia, desde el disfrute, sin tantas reglas, sin tantos juicios, simplemente buscando llegar a donde queremos llegar de una manera sana y ser feliz, disfrutar lo que nos toca disfrutar. Muy bien. Quiero agradecerte, Jennifer, que nos hayas acompañado en la mañana de hoy, así también Sara, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, un placer. Gracias César Miguel, al equipo. Gracias. Sara Plan es psicóloga general sanitaria, estuvo con nosotros desde Málaga, y Jennifer McKee es coach de relaciones interpersonales y nos acompañó desde la ciudad de Orlando. Hacemos ahora una pequeña pausa y al regreso vamos a Caracas para conversar con Paola Bautista Alemán de la situación política a la fecha de hoy, en este tiempo electoral, cuando ya cada vez estamos a mes y medio de las elecciones presidenciales en Venezuela. Esto es En Conexión, por Éxito 107.1 FM en Miami. Son las 10:20. Leo en un artículo de Paola Bautista Alemán, vicepresidente nacional de formación de Primero Justicia en la Gran Aldea. El hoy que era imposible. Si hace un año nos hubieran dicho que hoy tendríamos el viento a nuestro favor, algunos hubiesen dicho que era irreal. Para algunos era imposible tener una líder nacional recorriendo el país, un candidato unitario ganador y potable, y unos partidos políticos enfocados en lo electoral, un país entusiasmado y una dictadura que no termina de actuar. Fin de la cita. Vamos a Caracas, allí está Paola Bautista de Alemán. Hola, Paola. Hola, ¿cómo estás, César Miguel? Un saludo para ti y para toda tu audiencia. ¿Cómo se llegó a esto que apuntas aquí en tu artículo en La Gran Aldea? Sí, son 2 artículos de La Gran Aldea en donde reconstruyo lo que fue el trabajo político, la filigrana política que hizo posible tener este escenario que muchos pensaban que era imposible, pero bueno, se logró y eso es lo que incluye estos artículos. ¿Y cómo se llegó a ello? Mira, creo que se llegó con
la disposición firme del liderazgo, primero de María Corina Machado como ganadora de las primarias y como líder de la oposición, después de los partidos políticos que en determinado momento decidieron apostar a un escenario que, si bien era incierto, era el ideal y el que queríamos, y todo eso, por supuesto, respondiendo a los deseos de cambio del país. Escribes, percibo que podemos estar en puertas de un momento estelar en nuestra historia política. ¿No pecas de exceso de optimismo, Paola? La verdad es que creo que no, porque hemos transcurrido momentos muy, muy difíciles, unos guiados o unos acrecentadas las dificultades por nuestros propios prejuicios. Tenemos que recordar, por ejemplo, todas las voces que dijeron que las primarias no se iban a dar, que iban a ser una chapuza, que eran imposibles, que el pueblo de Venezuela no iba a salir a votar, que los partidos nos íbamos a caer a mordiscos en las mesas, y nada de eso pasó. Después se dijo que María Corina no iba a poner una sustituta, que ella se iba a enfrascar en su candidatura, que no iba a ir al TCJ, y resulta que no pasó. No solamente puso una sustituta, sino un segundo sustituto, que fue y es Edmundo González Urrutia. Después se nos dijo que la candidatura de Edmundo le iban a dar un zarpazo, que los partidos no nos íbamos a poner de acuerdo, que la campaña iba a ser desastrosa, que no íbamos a tener el aparato electoral, y a 40 días de la elección tenemos más del 91% de los testigos, coordinadores de centro y miembros de mesa ya constituidos, identificados y formados, de modo que creo que no es una esperanza vana, sino sustentada en la realidad y el trabajo político de los venezolanos. Esas voces agoreras siguen, Paola. Sí, siguen, y la verdad es que lo que tenemos que recordar cuando las escuchemos es que en el último año y medio lo único que han hecho es equivocarse. ¿A qué obedecen esas voces agoreras? Bueno, es difícil adivinar lo que trae el corazón de las personas, ¿no? Pero también podemos advertir que son voces coordinadas, que generalmente siguen intereses personalísimos que no son el bien del país, sino que están relacionados con intereses económicos y políticos. Es grave. Dicho así, suena muy grave, ¿no? Lo es ciertamente grave. Y creo que es lo propio de los momentos de cambio político como el que estamos los venezolanos, ¿no? Una dictadura que ha sido tan larga ha tenido efectos no solamente en lo que es evidente de la dictadura, sino lo que se va solapando y bueno, creciendo el trigo entre la cizaña. ¿Ha cambiado María Corina Machado? ¿Ha crecido, ha madurado María Corina Machado? Sí, yo creo que ha dado muestras extraordinarias de generosidad y de liderazgo. Yo no sé si quienes nos escuchan están conscientes de esto, pero una persona que se sudó una candidatura presidencial, que tuvo más del 90% de los votos, que recorre el país con un pendón de un candidato que no es ella, pidiendo el voto, eso tiene mucho mérito y es históricamente resaltable. A ver, ¿qué puede ocurrir cuando resta apenas un mes y medio? Porque si algo sabemos es que todo es posible, ¿no? Cualquier sorpresa está a la vuelta de la esquina. Te siento muy confiada. Dime por qué, Paola. Bueno, hemos aprendido varias cosas, ¿no? Una de las cosas que hemos aprendido es a tomar decisiones sobre escenarios reales y no sobre nuestros prejuicios o los miedos que nos quieren sembrar en el corazón. Y creo que ahorita el escenario real que tenemos es una líder nacional, un candidato que es potable y que cuenta con el apoyo de la mayoría del pueblo de Venezuela, un país entusiasmado, unos partidos políticos articulados y una comunidad internacional que apoya. Otra lección que hemos aprendido es que el realismo debe ser integral. No solamente debemos ver los riesgos y las amenazas de la dictadura, sino nuestras capacidades políticas. Y una tercera lección que hemos aprendido es que la política solo tiene sentido si se hace cara al país. Durante mucho tiempo los políticos venezolanos intentaron tener más simpatía con la dictadura que con quien da los votos, que es el pueblo de Venezuela. Y creo que esas tres lecciones son profundamente esperanzadoras y son fuente de resiliencia para superar los obstáculos que sin duda alguna van a venir. Se da algo que uno ve en las redes porque no hay canales de televisión, pero multitudes siguiendo el camino de María Corina Machado, porque una cosa es que ella dé un mitin en San Fernando de Apure, pero el recorrido para llegar hasta San Fernando, pues por pueblo que va pasando, va siendo recibida. En contraste con calles realmente vacías, solo con muchos escoltas y guardaespaldas.
hablan de discrepancias, de molestias, de rabietas en el sector oficialista. No quisiera entrar en la anécdota, pero realmente, ¿qué es lo que se está viviendo en Venezuela en este momento? Lo que se está viviendo es una dictadura que ya no cuenta con apoyo popular, que llegó al límite de la efectividad en los mecanismos de control social. Esto quiere decir que a la gente poco le importa o tiene poco peso para colonizar su conciencia, mecanismos como el CLAP o mecanismos como, bueno, lo que está en los sectores más populares, un país que perdió el miedo, un país que ve con esperanza el futuro, un futuro que está liderado por tres fuerzas fundamentales, que son María Corina Machado, Edmundo González Urrutia y los partidos políticos. Y creo que eso es lo que está pasando en el país. Es muy difícil verlo y seguramente nos prenderá el alarme y, bueno, producto de los traumas que hemos vivido en estos 25 años, diremos, bueno, ¿y ahora con qué viene esta gente? Sí. La verdad es que yo no sé con qué vienen, pero yo sí sé con lo que se van a encontrar. Y eso es importante también. Una última pregunta, Paola. En tu artículo, el calificativo potable lo pones entre comillas y en 2 oportunidades lo has dicho ya en estos breves minutos. ¿Qué hace potable a Edmundo González Urrutia o por qué te ves en la necesidad de calificarlo potable? Bueno, la teoría de la potabilidad fue una paradoja en la que el régimen quiso ponernos entre el 25 de marzo y el 19 de abril. Y esa paradoja decía que el candidato que pudiera ser unitario no iba a ser aceptado por el régimen. Y nosotros quebramos esa paradoja con muchísima unidad. ¿Y qué hizo potable Edmundo González Urrutia? La fuerza de la unidad de los sectores democráticos de este país y la apuesta a un futuro mejor desde lo que pide Venezuela, que es democracia. Yo creo que todas las paradojas a las que nos van a enfrentar las podremos derrotar siempre en unidad. Paola, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Un abrazo. Paola Bautista de Alemán, ella es vicepresidente en el Partido Primero Justicia, vicepresidente nacional de formación, ella es doctora en ciencias políticas y la nuez para esta conversación fue el artículo El Hoy que era imposible, publicado en La Gran Aldea. Son las 10:32 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César, un estudio reciente confirma que la rotación del núcleo interno de la Tierra se ha ralentizado, como se muestra en una nueva investigación publicada hoy en Nature. El movimiento del núcleo interno ha sido debatido por la comunidad científica durante 2 décadas y algunas investigaciones indican que el núcleo interno gira más rápido que la superficie del planeta. El nuevo estudio proporciona una evidencia inequívoca de que el núcleo interno comenzó a disminuir su velocidad alrededor del año 2010, moviéndose más lentamente que la superficie de la Tierra. Se considera que el núcleo interno está retrocediendo en relación con la superficie del planeta debido a que se mueve ligeramente más lento en lugar de más rápido que el manto de la Tierra por primera vez en aproximadamente 40 años. En relación con su velocidad en décadas anteriores, el núcleo interno entonces se está desacelerando. Y recordemos que el núcleo interno de la Tierra es una esfera sólida de hierro y níquel rodeada por un núcleo externo líquido también de hierro y níquel. La angustia para los investigadores que han estado siguiendo esto es que esto no se puede visitar ni ver. Solamente deben estudiarlo a través de las ondas sísmicas de los terremotos para crear representaciones del movimiento de ese núcleo. Ahora, si antes iba más rápido que la rotación, quiere decir que la rotación del planeta en la superficie depende de ese núcleo interno. Sí, pero lo interesante que ellos dicen en el estudio, que es bastante complejo, es que la primera consecuencia, por lo menos la consecuencia que ellos pueden medir ahora, es el cambio en unos microsegundos. O sea, realmente es mínimo el cambio, digamos, en el tiempo. El día está durando unos microsegundos más. Bueno, sí, vamos ganando tiempo. Vamos ganando tiempo. Por lo pronto, ese núcleo es del tamaño de la Luna. Exacto. Es inmenso. Es increíble. Y ese núcleo se encuentra a 3.000 millas bajo nuestros pies. Así es.
Bueno, esto es un paréntesis científico, geológico. Gracias, Floralicia. Leo aquí tarjetas de crédito, mal tiempo para el consumidor. ¿Por qué? Vamos a conversar con Carola Armitano, planificadora financiera aquí en Miami. Carola, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel. Encantada de la invitación y sobre todo por un punto tan importante que hoy en día nos está afectando a todos en general, ¿no? ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué es un mal tiempo para el consumidor y su tarjeta de crédito? Mira, uno de los aspectos es que indiscutiblemente creo que nos hemos olvidado de que las tarjetas de crédito no son un brazo extensivo de nuestro salario. Y muchos de los gastos indiscutiblemente se han hecho con tarjetas de crédito y yo lo pago y yo lo pago y la acumulación de esas deudas más la subida de las tasas de interés ha hecho que esto se vuelva una real bola de nieve para nosotros. ¿Qué hacer? Porque es cierto, yo recuerdo cuando salían, originalmente eran para gastos extraordinarios, ¿verdad? Y la publicidad que las vendía originalmente era para esos caprichos especiales. Pero resultó que no eran no han terminado siendo para caprichos, sino para la cotidianidad, para los gastos regulares. ¿Qué hacer entonces, Carola? Sí, los gastos regulares, César Miguel, y que indiscutiblemente también hay un desbalance entre el salario y lo que realmente son ahora nuestras nuevas necesidades. Y hoy en día también la publicidad, el marketing nos hace que a veces gastemos mucho más. Mira, yo creo que uno de los principales puntos es realmente sincerar cuál es el budget de cada una de las familias, entender cuál es el histórico de pagos que estás teniendo, no atrasarse, porque eso también hace un impacto negativo. La utilización del crédito es un factor determinante, o sea, cuánto realmente y cómo determinar cuánto es la utilización es indiscutiblemente cuánto es el total de la deuda que tú tienes en el total de las tarjetas de crédito y lo vas a dividir entre el límite que tienes autorizado en las tarjetas de crédito. Si todas las tarjetas de crédito te dan un valor mayor al 30%, la alarma es muy grande. ¿Por qué? Porque se establece que ese total debe estar por debajo del 30%. El otro punto que es importante determinar es empezar a recortar esos gastos pequeños que todos los planificadores financieros decimos, los gastos hormiga, pero en mi opinión, sentarte y sincerar cuánto es el salario que tienes, destinar el 50% para tus gastos básicos, un 30% de pronto para cosas muy extraordinarias y hay un 20% que tú tienes que destinar para pagar todas tus tarjetas de crédito. La deuda te está creciendo y yo no veo una baja en las tasas de interés en este momento. ¿Cómo si en el primer ejercicio que planteaste, Carola, estoy por encima del 30% y se encienden todas las alarmas, ¿qué debo hacer? Mira, en ese caso, si se encienden todas esas alarmas, tienes que revisar cuál es la tarjeta en la cual estás gastando más y establecer un plan de pago. Los loans pueden ser, ok, los préstamos pueden ser una opción, pero, señores, no siempre te los autorizan. Yo he hecho ejercicios con personas que han solicitado préstamos en plataformas como Credit Karma y a veces no se los autorizan y sigues teniendo el problema, ¿ok? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuánto es el total de la deuda de la tarjeta de crédito que tienes? Y empezarla a dividir entre 12 o 24 meses y establecer como que fuese un salario que tú vas a pagar esa tarjeta de crédito. Dijiste los gastos hormiga. ¿Ayuda realmente controlar esos gastos hormiga? Sí. ¿De cada dólar, sí, perdón. No, la pregunta es, ¿cómo podría yo administrar esos gastos hormiga? Porque a lo mejor los menosprecio y digo, esto no me va a afectar tanto al futuro, pero ¿qué sugieres tú con esos gastos hormiga? ¿Cómo manejarlos? Mira, primero, como te dije al inicio, hacer una sinceración de cuáles realmente los gastos que está teniendo, cuánto es tu budget, pero esos gastos hormigas, si tú todos los días ahorras un 1% o gastas un 1% de lo que tienes de salario, obviamente va a incrementar tu nivel de gasto. Si tú te pones una meta de $10 diarios que tú vas a gastar, son $300 al mes, César Miguel.
Pero imagínate que haces el opuesto y tú vas a tomar 20 o 10 dólares, que pueden ser $500 o $300 al mes, que tú todos los días los vas a determinar y ahorrar para tu tarjeta de crédito. Revisa todas las suscripciones, empieza a cortar las suscripciones y empieza también a entender emocionalmente, no es que yo no le voy a quitar Disney a mi niño, es que yo no puedo vivir sin esto. Entonces, ¿qué es preferible? ¿Tener una sinceración o dejar de dormir y tener ansiedad y estrés? Uf, dicho así, dejar de dormir, mira, más de un insomnio quedó en pánico en este momento, Carola. ¿Cómo ves estamos a mitad de año ya, ¿eh? Hoy es el 14 de junio, la mera mitad. ¿Cómo ves el resto del año? Mira, yo no veo realmente unas tasas bajando drásticamente, por eso pienso que es importante que las personas se sinceren, porque no vale la pena que tú ganes un 5% en el banco o un 8% en inversiones y estás pagando un 30 o un 25% en tarjetas de crédito. Veo de pronto que sigue habiendo una sinceración de las tasas de interés. Hay que revisar cuál efectivamente es el plan de cada una de las personas en cuanto a sus próximos ingresos, pero si no le ponen un punto de equilibrio, yo no veo las cosas realmente en una situación cómoda para la mayoría de los tarjetavientes y obviamente a nivel financiero. No lo veo cómodo. Carola, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Gracias a ti, ¿ok? Hasta luego. Carola Armitano es planificadora financiera aquí en Miami. 10:41 de la mañana, una pequeña pausa y al regreso vamos a Berlín. Esto es En Conexión por Éxitos 107.1 FM en Miami. En la vida hay amores en el Colony Theater. He besado otras bocas. Y hoy a las 9 por TVV Network, nueva emisión de Sin Filtro con Luis Olavarrieta. Luis estará entrevistando a Margot Pérez Jiménez Chalbó. Debería ser Margot Pérez Chalbó Jiménez, ¿no? Pero bueno, la hija sí del dictador de Marcos Pérez Jiménez. Esta noche a las 9 con Luis Olavarrieta, Sin Filtro por TVV Network. La prisión de mi padre. El documental de Iván Andrés Simonovic Pertíñez va a ser estrenado en el Festival de Cine de Margarita y se llevó el premio del público en el Festival de Gijón, allí en Asturias, España. Vamos hasta Berlín para conversar con Iván Andrés Simonovic Pertíñez. Iván Andrés, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Muy buenas tardes para ti. Hola César, de nuevo muchísimas gracias por la invitación al programa. ¿Cómo hiciste esta película? Bueno, fue un proceso muy largo de casi más de 9 años en el cual yo iba a Venezuela durante el arresto domiciliario de mi padre, iba grabando pequeños momentos sin tener una idea muy clara de lo que iba a hacer, hasta que después del escape tuve que utilizar todo ese material, juntarlo y editar una película que contara no solo la historia de nuestra familia, sino también un poco la historia de los últimos años de Venezuela, los últimos 20 años. A ver, ¿ibas tú? ¿Cuánto tiempo tienes viviendo en Berlín? En Alemania unos 13 años, pero claro, aquí yo trabajaba a medio tiempo y cuando trabajaba a medio tiempo ahorraba algo de dinero, iba para Venezuela, rodaba. Todo en verdad comienza cuando mi padre lo trasladan al arresto domiciliario en el 2014. A ese punto ya lleva 10 años en la cárcel y yo lo vi como un momento, digamos, no, era algo temporal para mí, es decir, no se iba a durar para siempre, así que tenía que aprovechar esa oportunidad para ir como capturando estos pequeños momentos. Iba cuando tenía la posibilidad, rodaba un poco, salía, rodaba, y por eso fue un proceso tan largo. A ver, dijiste la historia de mi familia y la historia del país, pero déjame quedarme un momento en la historia de mi familia. Tu papá estuvo preso en una cárcel 10 años. ¿Qué edad tenías tú cuando tu papá entra a la cárcel, se lo llevan por primera vez?
Bueno, en total fueron 15 años, pero los primeros 10 años fueron en la prisión del Helicoide. Yo tenía 12 años cuando se lo llevaron y bueno, en el momento no era no se conoció tanto como se conoce hoy en día, pero digamos como que eso marcó el comienzo de lo que se convertiría el aparato opresor del chavismo. Y el caso de mi padre fue uno de los primeros. Años después, cientos de personas más pasarían por los corredores del Helicoide. ¿Qué edad tienes tú, Iván Andrés? 31. Muy bien. Resulta que un joven de 31 años, un cineasta de 31, hace una película que comenzó en rigor a sus 12 años, cuando tu papá se lo llevan por primera vez. Esa distancia en el tiempo, en tu madurez como artista, como cineasta, ¿está plasmada en la película? Bueno, yo siento que en mi generación, la gente, los que crecimos con el final de la democracia en Venezuela, los que nacimos en los años 90, crecimos en una época muy peligrosa y muchísimos de nosotros no teníamos libertades de salir a la calle. Caracas en los 2000 era muy, muy peligrosa. Y yo creo que yo encontré muchísimo un refugio en el cine, no solo un refugio ante la situación de mi padre, sino también en la situación del país. Entonces creo que eso fue algo que me inspiró muchísimo y algo que yo también quiero plasmar en el documental. Es un documental que a pesar de que es una historia de no ficción, tiene muchos elementos de cine, tiene muchas referencias a películas de acción que también reflejan un poco la historia de la carrera de mi padre en los años 80 y 90 en la policía en Venezuela. Ya. Hablando de películas de acción, la escapada de tu padre es digna de una película de acción, ¿no? Parece un guión escrito por un guionista de James Bond para Hollywood, algo así. ¿Eso está planteado en la película? Sí, es decir, yo siento que a veces es un poco, si lo cuentas en persona, suena incluso exagerado, así que hay que mostrarlo. Y en el documental lo puedes ver. Nosotros, cuando se armó el grupo que conformó el escape de Venezuela, nosotros les entregamos unas cámaras a ellos, a las personas que participaron en la fuga, y con esto termina el documental, con la fuga. Ves los barcos, los aviones, ves la salida de la cárcel desde el arresto domiciliario. Y bueno, el final es bastante dramático. Que honestamente yo creo que es importante mostrarlo porque si uno lo cuenta suena incluso imposible, suena como casi increíble. Wow. Es que ya lo que acabas de decir es mucho. Le dimos unas cámaras para que pudieran grabar eso, ¿no? Para que pudieran filmar eso. ¿Cómo podemos ver la película, Iván Andrés? Bueno, la película, aquí lo tengo anotado, un segundo. La película se va a estrenar en Venezuela, en el Festival del Cine Venezolano de Margarita, el lunes 17 de junio a las 3 p.m. También la van a pasar el martes 18 de junio a las 7 p.m. Y en Caracas, en el Festival de Habitar el Cine, el martes 9 de julio a las 5 de la tarde. Por mis redes sociales voy a ir notificando sobre dónde se va a poder ver en internet, dónde van a haber estrenos en la ciudad de Miami, probablemente este año también. Muy bien. ¿Cuál es tu red social? La red social por la que me comunico es mi Twitter y es @isimonovis. Así de sencillo. @isimonovis. ¿Cuánto dura la película? Son 83 minutos. Muy largo. A pesar de ser, a pesar de ser un documental, yo siento que se siente como una película bastante. Es como una película de Hollywood en muchos sentidos. Tiene muchos elementos de acción y creo que es bastante. Es fuerte y es impactante, pero creo que es algo que captura algo muy importante de la historia de Venezuela y de la historia de mi familia. Bueno, te felicito, Iván, de verdad. Muchas gracias, César. Iván Andrés Simonovis Pertíñez, el realizador de La prisión de mi padre, pronto en el Festival de Cine de Margarita. 10:53. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué noticia tenemos, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó hoy al Estado argentino por su responsabilidad y falta de investigación en el atentado terrorista perpetrado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, el 18 de julio de 1994, el cual causó 85 muertes y heridas graves a 151 personas. La Corte determinó que el Estado no adoptó las medidas razonables para evitar el atentado,
a pesar de que conocía la situación de riesgo, no cumplió con su deber de investigar con la debida diligencia el atentado y su encubrimiento, y que no brindó a los familiares de las víctimas el acceso real a la documentación de los hechos. El texto también agrega que se comprobaron una serie de maniobras realizadas por agentes estatales con el fin de obstaculizar la investigación y encubrir a los verdaderos autores, los cuales a la fecha no han podido todavía ser identificados, juzgados y eventualmente sancionados. Qué noticia muy, muy importante, de verdad. Bien, gracias, Flor Alicia. Son las 10:55. Like a Rolling Stone. Y con Bob Dylan nos vamos por el día de hoy. En Conexión fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles, y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.